contar un poquito de cómo es una consulta, cuando ustedes sacan una consulta con un decodificador. Nosotros acá pusimos como unos puntos como para darles un marco a ustedes de que sepan con qué se van a encontrar cuando van a hacer una decodificación con alguien. Primero, decir que la decodificación se basa pura y exclusivamente en enfermedades, ya sea biológicas como enfermedades mentales también, ¿sí? Pero siempre tiene que haber una enfermedad primero. Por eso se pide, lo primero, el diagnóstico. El diagnóstico médico lo que hace es dar un diagnóstico simbólico, ¿sí?, de lo que le podría estar pasando a la persona. Porque estas lógicas que van saliendo de los distintos tipos de enfermedades que hay por enfermedad hay 10, 15 lógicas diferentes. Hay que ver cuál es la que encaja, digamos, en esta persona de acuerdo a su vivencia. Entonces, primero es como para tener un pantallazo general, ¿cuál es el diagnóstico? Y los diagnósticos médicos son sumamente importantes. Por eso acá también decir de que nunca un decodificador va a atender a alguien y le va a decir que deje de hacer una terapia médica, ¿sí?, o psicológica. El decodificador va a acompañar ese proceso, no es una cosa por la otra. Es una disciplina complementaria. Estos puntos que estamos detallando en este banner son generalmente preguntas que nos han hecho cuando han venido con nosotros a una consulta. En este caso nosotros trabajamos desde la integración. Obviamente aplicamos decodificación biológica, pero aplicamos otras herramientas más en la consulta. Entonces nosotros les comentamos que pueden llegar a pedirle, de acuerdo al decodificador, pueden ser desde el árbol genealógico en primer lugar, como algunos que trabajan pura y exclusivamente con los números y ciclos, les pueden preguntar fechas significativas, que lleven a la consulta fechas significativas. Eso es parte de todo este desarrollo que hacen en la decodificación, porque a través de los números y de las fechas también uno puede llegar a descubrir asociaciones, eventos. ¿Dónde estuvo ese evento el que armó la enfermedad? Por eso todas estas preguntas tienen esa finalidad, ¿no? De ir a encontrar esa lógica, esa vivencia que creó esa lógica, ¿sí? La lógica es como una frasecita, ¿sí? Es ese susto o esa sensación que la persona tuvo y que le dio palabras, pero en su mente, porque hay veces que ni siquiera las dijo. Exactamente. ¿No? Sino que le dio palabras o le dio imágenes, pero para nuestro cerebro que le llegue la información a través de una imagen o a través de una palabra es lo mismo. Entonces ahí se armó esa lógica. Y lo que se hace con todas estas preguntas, o yendo por el árbol genealógico, o por los números, o por la emoción directamente, como hacemos nosotros, es precisamente para encontrar ese momento. ¿Por qué números? Parece magia con los números. Sí, parece magia, porque uno por ahí cuando pregunta desde la fecha, ¿qué te pasó a los 18 años? Hay veces que con las fechas, con este estudio de los números, uno puede decir, ¿qué te pasó a los 18 años? Principalmente entre junio y julio. Está bien que ahí uno tiene que evocar a la memoria del consultante, ¿no? Pero hay veces que la persona puede recordar que precisamente, a lo mejor no por el mes, pero sino por la estación. Ah, sí, invierno. Uy, sí, me pasó esto. Y parece magia. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo supiste? Nuestro cerebro ante un conflicto hace una screenshot, un print de pantalla de todo lo que sucede en ese momento. Clima, temperatura, ritmo cardíaco, fecha, personas, objetos. Lo compila toda esa información. Y luego la repite por ciclos. Esa es otra forma de abordarlo. Va repitiendo por ciclos. Por eso a veces le llaman conflictos aniversarios. Porque cada vez que sucede eso, hay una cuestión, una representación
del conflicto muy grande en ese momento. Eso. Con las alergias, por ejemplo, es bastante común y como las alergias es un capítulo muy grande, extenso. muy extenso. Es interesante entrar por las fechas porque se llega bastante rápido al evento por las fechas, sobre todo cuando tiene que ver con las alergias. Hay varios casos que hemos atendido, hay uno que es muy destacado, podríamos decir, para entender cómo funciona esta compilación que hace el cerebro de esta información. Es más, este caso lo atendimos desde Río Tercero, que hay personas de Río Tercero hoy. Una persona que tenía bronquitis y le había salido un viaje, creo que a Paraguay o Uruguay. Era pegado, digamos, a Argentina. Entonces, cuando hace todo el desarrollo, hasta el mismo médico le dijo, no hace falta que te quedes acá, haz el viaje igual, cuídate, creo que le recomendó algo para tomar, pero le dijo, mientras te cuides, vos haz el viaje, peor que estés encerrada, le dijo. Bueno, ella con bronquitis cruzó la frontera y cuando llegó a este lugar, creo que fue Paraguay o Uruguay, se le fue. No tenía más bronquitis. Pasó esos 15, 20 días, pero muy bien, haciendo todo el tour que ya tenía programado y toda esa historia. Volvió a la Argentina, volvió a tener bronquitis. Parece que la bronquitis la esperaba en la frontera. Ahora la aduana, digamos, es sofisticado y ha logrado hacer que las enfermedades no pasen. Pero ahora, ahí podemos ver cómo el cerebro compila el conflicto de acuerdo incluso hasta la geografía y hasta los elementos donde están las señales marcadas. Bueno, ella tenía una bronca importante, algo que resolver que le producía muchísima bronca, impotencia e ira, de ahí la bronquitis. Y claro, cuando llegó acá tenía que volver a enfrentarse con todo eso. O sea, se tomó unas vacaciones de esa situación, la vivió afuera, no le pasó nada, y cuando volvió a entrar, de nuevo el síntoma, porque bueno, no estaba resuelto. Tal cual. Y ahí realmente lo pudo resolver, porque lo pudo ver. Volvemos a lo mismo en esto. No hay casualidad con respecto a esto. Cada enfermedad tiene una precisión matemática en nuestro cuerpo, en nuestro psiquismo. Ahí era comprender cómo está armada esa enfermedad y qué mensaje está trayendo, es lo que permite desarmarla. ¿Cómo desarmarla? Nuestro cerebro crea esa enfermedad, o sea que tiene toda la ingeniería de cómo armar ese tumor, como sabe cómo hacerlo, también sabe cómo retirar eso, cómo volver al funcionamiento sano. Todos cuando nacimos empezamos con una plantilla sana, estuvimos sumamente sanos, así que esa memoria está de restauración, de calibración. Si uno ya sale de esa plantilla, de ese orden, uno puede volver a ese orden. Todos esos planos los tiene el cerebro. Hasta tiene todo el mapa de nuestro cuerpo, dedo, pelo, pestaña, ojos, para poder mostrarnos simbólicamente de por qué uno, y lo que uno vivió y lo que no logró transformar. No por nada, por ejemplo, una persona se esguinza el tobillo derecho y no izquierdo. O le duele un dedo de los 5 que tiene en la mano de un lado y no del otro. En eso no hay casualidad, hay una precisión muy grande. De hecho, dentro de los dedos también está, fíjense las características, las falanges. Por cada falange hay una decodificación diferente. Esto significa de que no por nada duele del dedo tal y en la falange tal. Si tiene un montón de falanges más, ¿a dónde mostrarnos? Entonces, siempre hay una precisión es muy preciso en este funcionamiento. Por eso es tan mágico cuando la persona empieza a descubrir la asociación de estas lógicas con su vivencia, porque es fascinante. Ahí es donde uno se enamora de todo esto, porque dice, no puede ser que sea tan así. No puede ser. Y empezás a probar y sí, es. Después aparece también al principio como una especie de obsesión por ver todo y también de estudiar las enfermedades de otros, porque a través como de las enfermedades de otros puedes saber medianamente qué conflictos están. Ahí entras a torturar a los otros tratando de codificarlos, y ahí es donde te das contra una pared, porque no todos quieren
Totalmente. decodificado. Bueno, eso no se los aconsejo, yo ya lo experimenté. Lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado. Querer decodificar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. ¿Qué función cumple la decodificación biológica? Hacemos como un mapa, hacemos como una mirada más global. En la sociedad, en la humanidad, ¿qué papel cumple? Como verán, la decodificación biológica trabaja pura y exclusivamente en el conflicto, o sea, en una enfermedad. Esto es tan antiguo, lo que voy a contar, como en la época de Freud y Jung. Hasta se lo puedo pasar en las artes marciales también, desde el lado del aikido funciona lo mismo. Siempre hay como una dualidad marcada, que después cada uno se especializa, y está bien, es parte del estudio, en alguna rama. Para entender un poquito, una de las corrientes habla de que Freud veía al inconsciente como una bolsa de conflictos y Jung veía al inconsciente como una bolsa de virtudes. ¿Está bien? Son Los dos ambas. tenían razón. Nada más que se especializaron de diferentes maneras, ¿sí? Diferentes enfoques bajo esa maquinaria tan perfecta. Bueno, la decodificación biológica, en este caso, se ocupa de toda esa fase más introspectiva, es decir, de ir a encontrar cómo está configurado ese conflicto. En la naturaleza, que la naturaleza es muy sabia en esto, nos grafica de que si yo quiero sembrar algo, primero tengo que labrar la tierra y sacar las piedritas, los yuyos, encargarme de que no haya otras plantas. Eso simbólicamente en nuestro universo significa voy adentro y empiezo a cuestionar lo que tengo como certeza en mis creencias para ver cuál me está generando un conflicto. Yo tengo que revisar mi interior y darle orden. Y acá es donde juega el papel muy importante y hace un gran aporte la decodificación biológica a la sociedad. ¿Sí? Tiene esa fase, nosotros le llamamos la fase introspectiva. Voy a encontrar mis propias respuestas, voy a ver por qué y para qué me generé esto. Si uno se ocupa solamente de estar labrando la tierra y nunca siembra nada, ¿qué sucede? Suele pasar que por cuestiones automáticas uno vuelve a sembrar lo mismo. Podríamos decir, si uno limpia todo el tiempo y no siembra, vas a estar haciendo eso, limpiando, pero no creando. Hay una segunda fase que nosotros consideramos importante, que cuando uno comprende el origen de un conflicto, lo que pasó, siempre emerge una virtud, y eso es que hay que ir a encontrar, no solamente el origen del conflicto. El origen del conflicto es la primera etapa del proceso. La segunda etapa es encontrar la virtud que hay escondida atrás de ese conflicto, porque esa virtud es la semilla que voy a sembrar. Es la nueva lógica que vamos a ir a instalar, digamos, para cambiar los ciclos. Eso la decodificación lo dice, pero no lo enseña. Uh-huh. No, porque se ocupa precisamente de esa fase introspectiva. De la primera fase, de que es de... Uh-huh. Por eso también el francés, Claude Savart, integra las otras disciplinas. ¿Por qué integra las otras disciplinas? Porque dice, bueno, con estas otras disciplinas se puede crear, uh-huh, ¿no? O sea, la neurolingüística, por ejemplo, claro, que se dedica ya a la fase más luminosa. Cómo tenés que decir las cosas, cómo tenés que hablar para generar eso en tu vida. Exactamente. Entonces, todo este proceso siempre en nuestro universo es dual, siempre tienen que estar los dos presentes. Voy hacia adentro, desarmo lo que tenga que desarmar, pero tengo que crear algo, siempre. Y crear algo también se encuentra en el mismo conflicto. En el problema está la solución, en el veneno está el antídoto, en ese conflicto está la virtud. Brevemente, ¿qué me pasó a mí? Y bueno, ya en la escuela por ahí me conocen la historia, y ella más que nunca. Yo antes no hablaba con nadie, pero con nadie. No me animaba a hablar. El problema era de comunicación. ¿Qué me pasó? Sincronicé trabajar en Telecom, en una empresa de telecomunicación, en un call center. ¿vas a hablar o vas a hablar? Se imaginarán el pequeño estrés que tuve durante todos esos 8 años, pero lo que parecía una cárcel terminó siendo una bendición.
Porque a través de friccionar ese conflicto una y otra vez, empecé a encontrar lo hermoso que tiene la comunicación, el estudio de las palabras, el estudio de la simbólica de las palabras. Yo no sabía que se escondía eso atrás. Al principio conflicto era comunicación. ¿Qué hice? Al decodificar y ver que al final era quien no me comunicaba en la familia y que hubo a lo mejor problemas de comunicación a nivel genealógico, entonces salió un comunicador y aparece el ego de uno diciendo, no, yo no quiero comunicar nada y que se la arreglen entre ellos. Suele pasar toda esa lucha interna que a veces uno tiene. A través de ese conflicto y meterme ahí, empecé a descubrir que me había armado esa situación para descubrir la belleza que tiene la comunicación y también lo sanador que es poder decir y expresar las emociones en el momento correcto y no dejarlas a último momento. Atrás de ese conflicto de comunicación estaba esa virtud. A través de esa virtud después pude dar el paso, en conjunto con Val, que en eso nos apoyamos muchísimo, y pudimos crear la Escuela de Camino de Integración, si no, no podría estar hablando. Estaría refugiado meditando. Entonces siempre un conflicto tiene una virtud. Siempre. Y esa segunda fase, esa virtud, es lo que te suma valor agregado a tu vida. Nosotros decimos, cuando logras integrar una situación por completo, tu vida no es la misma. Cambia. Sí o sí cambia. No puedes seguir igual. Te da un valor agregado a tu vida. Te cambia la perspectiva de vida, te cambia tus palabras. Muchas veces hasta cambia la alimentación. Vos sabés que, volviendo al tema de las consultas, más de una vez nos ha llamado, por ejemplo, una madre tratando de que su hijo haga una consulta, ¿no? Sí. O que su marido haga una consulta, o que su hermana haga la consulta, o su amiga, y vienen porque los hartaron, no, porque los cansaron y bueno, para sacárselos de encima, dice, vamos a hacer esto, y eso son los casos más difíciles, porque en realidad la persona no está en el momento justo que realmente quiera hacer un cambio. Está cómoda con su conflicto. Y puede ser terrible el conflicto que tenga para uno, pero en realidad para la persona todavía no lo es y lo necesita. Y entonces como que ahí hay tiempos, ¿no? De cada uno. Y uno tiene que querer dar ese paso, o tiene que querer verse y hacer cambios. Si no, es muy difícil. Es más, ha pasado la inversa de que y miren hasta qué punto, digamos, nuestro cerebro está programado en términos evolutivos. Que uno puede ayudar a decodificar un cáncer de pulmón. Y es literalmente encuentran la escena, transforman la emoción, transforman la vivencia. Pero si la persona no quiere hacer ese cambio, por más que ya sepa todo, sepa de dónde viene y todo lo que tiene que saber, ese cáncer sigue. Porque lo que viene a mostrar es esa voluntad de cambio. Cuando uno tiene que transformar una situación, no significa transformar esa situación externa, significa transformarme. Podríamos entender en la siguiente versión, me estoy pidiendo ir un paso más allá. Y hay veces que tienen que hacer cosas que implican mucha fuerza, mucho valor. Mucho valor. Y bueno, no es fácil. Por ejemplo, una persona con sobrepeso, más allá de varias decodificaciones que se pueden hacer con respecto al tema, también hay un desafío, hay una parte física que tiene que trabajar. Y esa parte física representa el desafío que tiene. Como para otras personas será otro aspecto. Otras personas a lo mejor si son mucho de hablar, su desafío es poner silencios. Y ahí uno siente también esa fricción interna. Entonces, tiene que querer la persona dar el salto. Si no, por más decodificación que haya, podríamos decir hasta mitológicamente, Dios respeta el libre albedrío. Así que si la persona quiere estar enferma, está perfecto. Y hasta podríamos decir, si el mundo quiere hacer guerra, bueno, está bien, es su experimentación. Hay que trabajarlo en uno. Hay que trabajarlo en uno. Bueno, ahí entra el espejito. A ver qué nos mueve eso. Si uno tiene tan afán de que la otra persona supere algo, es porque uno quiere superar algo.
y no está encarando esa vía. Mm. ¿Sí? Bueno, Acá les contamos un poco que en nuestra metodología, en lo que nosotros creamos como camino de integración en esta escuela de desarrollo personal, lo que nosotros vemos, es este mapa que parece una brújula, y la decodificación la encontramos en dos coordenadas, básicamente, que es en la coordenada de emoción y vacío y en la de espejo. En esas dos podemos encontrar lo que conocemos, digamos, como decodificación biológica. Aunque en emoción y vacío vamos un poco más allá de lo que se va en lo que es la DECO solamente. Igual que en espejo. Pero podríamos decir que están en esas dos. Después nosotros complementamos con todo lo demás porque nuestra idea de nuestra metodología en realidad está armada para estar antes de que aparezca la enfermedad. O sea, ¿cómo damos herramientas a una persona para que no se enferme tanto o no le pasen las cosas que pueden llegar a cambiar? Hay cosas que te tienen que pasar, eso es así. Hay situaciones que las tenés que vivir, porque sin esa experiencia después necesitas esa experiencia para ser mejor después. Pero también teniendo esas herramientas no la pasas tan dramáticamente, no la sufrís tanto. Antes de que aparezca una enfermedad, nuestro cerebro nos ha enviado miles de señales avisando de que estaba a punto de ser manifestado eso. Eso antiguamente es cuando, por ejemplo, los chamanes o incluso también las culturas orientales se encargaban mucho de leer los sueños, por ejemplo. ¿Por qué se encargaban de leer los sueños? Porque iban a la central a ver lo que estaban por manifestar. Por eso le daban tanta importancia. Podríamos entender, ¿hay una cuestión mística? Sí, obviamente, pero no descarta también toda la parte lógica que tiene del estudio de sí mismo y de la manifestación. Cuando uno tiene sueños y cuando empieza a tener señales en el exterior, está indicando a nuestro cerebro de que estamos yendo en una dirección. ¿Para qué nos envía esas señales? Para que nosotros decidamos si queremos caminar ese camino o no. Si nosotros no queremos caminar ese camino, tenemos que cambiar la dirección. Ahora, ¿qué sucede con esto? Y por eso nosotros apuntamos mucho a la simbólica. Porque el lenguaje que se comunica al inconsciente es simbólico. Los sueños es sumamente simbólico. El hecho que, por ejemplo, no te arranque el auto es muy simbólico. El hecho que se te caiga esa taza, se te rompa o no te cierre esa ventana también es simbólico. El hecho que estornudes o que empieces a toser cuando están hablando de un tema en particular también es simbólico. Hay muchos elementos y muchas pistas que nos va enviando nuestro inconsciente avisándonos de la ruta donde estamos caminando. ¿Qué es lo que estamos armando si no nos damos cuenta? Tal cual. Ya cuando no prestamos ninguna atención a ninguna de esas señales, es como que el cerebro dice, bueno, ok, te lo hago tangible. Pasa a la biología. De hecho, por eso hay personas que, es más, con el ejemplo de COVID, hay personas que han tenido uno que se enfermó en la casa y el resto no se enfermó. Tal cual. ¿Por qué no contagió el resto? ¿No? Entonces, pero tiene que ver con esto, porque a lo mejor los otros hicieron un desarrollo sin darse cuenta con estas otras señales, porque a veces hasta uno lo hace de manera inconsciente, y entonces no le hizo falta experimentarlo. Hay una frase que hablaba nuestro profe para entender también esta cuestión de las enfermedades. Él decía, el miedo a la cosa atrae la cosa. Ese miedo para nuestro cerebro representa mucho consumo de energía, lo vamos a hablar como una máquina. Y él busca optimizar energía. Entonces, ¿cómo lo soluciona? ¿Tenés miedo a tropezarte? Dale, tropezate. Listo. ¿Lo cumpliste? Ya está, ya no le tenés miedo. No gastamos más energía en eso. Es mucho consumo de energía, mantener ese miedo continuamente va agotando a la persona de, ay, me puedo caer, me puede pasar esto. Miedo de encontrarte con alguien, que te pregunte justo eso que no querés que te pregunte. Ahí entra el imaginario que recién hablamos con Pelu.
ese imaginario que te va consumiendo energía y que si lo encontras y solucionas la situación, se acabó el tema. Sí, y aparte esto principalmente, en una primera instancia, es aplicable a uno, Sí, no tanto hacia afuera, porque cuando uno lo aplica internamente, empezás a sentir por todo el proceso que pasas el hecho de solucionar una situación. Entonces no te agarra esa adrenalina que el otro lo solucione ya. Aparece ese doble juego. Entonces, cuando vos ya lo viviste en carne propia, también entendés que cada persona tiene sus tiempos y que no los podés acelerar y que de hecho los tenés que acompañar. Cuando tenga la pregunta, lo respondes. Cuando no, no provoques la pregunta. Entonces, hay como esos momentos uno lo tiene que vivir. En nuestra metodología, por ejemplo, en la formación, eso lo decidimos aplicar por esa gran experiencia que tuvimos. Y la formación son 2 años, y el primer año tiene que ver con revisar uno y vivir todo el proceso y transformar lo que uno quiere transformar. Después, segundo año, sí, empezamos sin perder ese centro interno, empezar a cómo trabajas con el otro. cómo trabajas con el otro, cómo lo puedes ayudar, pero repetimos esto, sin perder el centro interno. Porque cada vez que uno atiende a una persona, no es que solo voy a ayudar a esa persona y yo estoy fantástico y ya me iluminé. No, por algo también convoqué a esa persona y esa persona me viene a enseñar algo. Y tengo que tener la precisión suficiente para encontrar también qué me viene a enseñar. Yo te voy a ayudar con esto, pero vos también me vas a enseñar algo. Sí, de hecho uno aprende mucho de los casos que le tocan. Sí. Son espejitos. Es más, bueno, hay una parte de la línea de los decodificadores que no cree en el espejo directamente, Sí. no lo usa, no cree, y hay otra que sí, ¿no? Así que está dividido ahí. Bueno, no es fácil poner el espejo con los consultantes también. Es todo un tema. Bueno, dicho esto, a ver si les aparece la pantalla.